Muy buenas, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legend of Mushroom, o lo que es lo mismo, el juego de los champiñones que tanto os han dado la brasa y os ha aparecido tanto en publicidad. Pues ya lo tenemos aquí, ya ha sido lanzado y os quería traer para enseñaros, antes de nada, explicar que esto no es publicidad, ni me está pagando la empresa ni nada, pero es que me he puesto a jugar, me lo he descargado porque tenía, pues bueno, estaba preregistrado y me lo he descargado, me he puesto a jugar y la verdad que es un vicio de la leche, me lo estoy pasando bomba. Os voy a explicar un poco de qué va el juego para que lo comprendáis, los que sois nuevos y sobre todo los que sois nuevos en este tipo de juegos. Al final es un RPG de champiñones, sí chicos, como lo oís, un RPG de champiñones y que parece muy sencillo, pero bueno, tiene sus cosillas y que os voy a ir explicando paso a paso para que lo comprendáis y que lo entendáis y que si lo queréis jugar, pues lo podáis disfrutar. Os voy a dejar, antes de nada, os quiero decir que os voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para que lo podáis descargar y porque está para iOS, para Android y hay una versión PC también de la cual podéis jugar. Por si acaso no queréis gastar batería de móvil y estáis en casa y queréis jugar desde el PC, pues también lo podéis hacer. Os lo voy a dejar en la descripción. Bien chicos, ¿qué es este juego que es Legend of Mushroom? Pues bueno, es un juego, como hemos dicho, propiamente de champiñones y es un juego RPG. Que lo que vamos a hacer, o vais a hacer, es lo que estáis viendo en pantalla. Los personajes van a ir pegándose solo y nosotros vamos a ir equipando nuestro personaje con diferentes objetos que vamos a ir consiguiendo frotando esta lamparita mágica que tenemos aquí. Si la frotamos, vemos que nos van a ir saliendo objetos, vamos a poder vender o vamos a poder equipar. Bien, vale, ¿qué es lo que tenemos o cómo vamos avanzando? Avanzamos de nivel y de etapas y vamos subiendo etapa a etapa. Y ojo que lo guapo de este juego es que tenemos una clasificación en tiempo real a nivel mundial de servidores, donde vamos a ver nuestra clasificación, que si venimos por aquí, vamos a ver por aquí, vamos a poder ver quién está primero, quién está segundo, quién está tercero, las recompensas que va a haber por quedar tercero. Todo esto se va reseteando cada semana y vemos que yo ahora mismo pues estoy en la fase 344 y que estoy en el 1326 del servidor, o no sé si está, me imagino que irá por partes, por servidores, o no sé si estamos todos juntos metidos aquí, eso sí que ya no lo sé chicos, pero la verdad que está muy bien porque te vas picando y quieres avanzar, te vas picando para tú mejorar o contra otros jugadores para intentar ganarles. Bien, ¿qué más tenemos? Os voy a explicar un poquitín cómo funciona el juego y cómo es todo el juego. Tenemos por aquí, pues bueno, la recarga de regalos, privilegios, eventos, donde vamos a poder ir recogiendo diferentes recompensas o nos van a salir diferentes ofertas para poder comprar con dinero real. Yo hasta ahora no le he metido un duro, la verdad que no hace falta porque vas avanzando, vas jugando y la sensación de ir avanzando, la verdad que es bastante, no te atascas, por lo menos al principio, y la sensación es bastante satisfactoria. De ir consiguiendo equipo nuevo cada rato, porque tienes un montón de tiradas con la lámpara, vas consiguiendo más tiradas y no te atascas y vas avanzando, y eso la verdad que se agradece. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos más misiones manual también para ir mejorando las habilidades y demás. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las habilidades. Tenemos también la arena PvP, que todo esto lo vais desbloqueando a medida que vais avanzando en el juego, donde también en tiempo real vamos a poder ir jugando contra otros jugadores. Si le damos a desafío, vamos, por ejemplo, mira, vamos a atacar a este, vamos a jugar contra él, vamos a ganar puntos y la clasificación pues se actualiza en tiempo real. La verdad que está muy bien chicos, es muy divertido. Veis cómo están los champiñones, que les vamos equipando con cohetes, con cerdos que va lanzando, sandías, bueno, tienen un montón de cosas y la verdad que me estoy riendo mucho. Bueno, ya vemos que ahí se nos actualizan los puntos, vamos a dar para atrás. La arena también cada semana pues se va actualizando para que podamos intentar darle caña y quedar lo más arriba posible con nuestros personajes lo mejor equipado posible, porque de eso se trata de ir equipando nuestro personaje. Si le damos aquí vamos a ver que tenemos nuestros personajes y vamos a poder ir mejorando las habilidades en un banner de invocación que tenemos para poder invocar las habilidades y poder ir mejorándolas poco a poco. La verdad que está súper bien. Ahora vamos a ver lo del banner, vamos a ir poco a poco y al último vamos a ir al banner y lo vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Pues como veis por aquí, estos compañeros que nos acompañan son unas mascotas, que si vamos por aquí vamos a ver que tenemos las mascotas, donde nos van a dar ciertos atributos o mejoras. Si lo ponemos en pantalla, por ejemplo, el dragón regordete, lo que hace es factor de daño, pues 3229, velocidad de ataque y tiene efectos de despliegue, aumenta un 20% de daño el ataque básico y un 8% la probabilidad del crítico de la habilidad. Entonces nos van a ir dando, todos estos nos van a ir dando diferentes efectos para nuestro campeón.
Entonces tendremos que ir buscando los mejores dentro de los que nos toquen. Y porque con las copias de estos mismos personajes o de estas mismas mascotas vamos a poder ir mejorando las mascotas para hacerlas más fuertes y nos dan diferentes habilidades. Por ejemplo, el cactus bebé, ¿qué es lo que hace? Factor de daño 0,75, velocidad de ataque 0,7. Efectos del despliegue: cada 3 ataques básicos causan un 15% adicional de daño a distancia al objetivo. Y el efecto, el ataque básico, defensa y vida, pues ganas un 2,2%. La verdad que o sea, así como parece que un juego muy sencillo, que dices, vaya mierda, puedes pensar al principio, tiene su intríngulis y tiene su cosita. Y a ciertos niveles o ya cuando vas avanzando, pues depende si vas a ir a derrotar a un boss o vas a ir a derrotar a una serie de oleadas de enemigos, pues tanto las habilidades como los compañeros vas a tener que ir cambiándolos dependiendo de sus habilidades o de las habilidades que hacen. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos por aquí, bueno, que no lo he dicho, claro, lo del tema de las habilidades, pues son todas estas, cada una hace una cosa diferente. Si entramos dentro de las habilidades, lanza, por ejemplo, el combo de esporas, lanza 5 esporas, cada espora causa 5,5% de daño. Entonces hay habilidades que son para oleadas y habilidades que son para un boss o para unitarget, para un personaje solamente, ¿de acuerdo? Que esto que quede claro. Aunque si os gusta y queréis que suba más contenido, pues iré explicando cuáles son las mejores habilidades para los bosses y a niveles más altos para poder ir pasándonos las pantallas y que no nos cueste pues mucho o no nos quedemos atascados. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos por aquí esto de aquí que tenemos la mina, el centro de ciencia y tecnología y más cositas que se irán desbloqueando a medida que vayamos avanzando. Yo todavía no lo he desbloqueado, con lo cual no os lo puedo enseñar, pero sí que en la mina lo que tenemos son ciertos picos que se van regenerando con el tiempo. Vamos picando por aquí, sobre todo estos de aquí, y nos van dando unas piedritas. Con estas piedritas lo que hacemos es ir al centro de tecnología y vamos pues consiguiendo mejoras para nuestro personaje. Por ejemplo, si yo lo que quiero es mejorar la defensa básica y aumentarla, tengo que darle 200, investigando le doy 200 piedras, le damos, podemos acelerarlo viendo vídeos o con la aceleración automática que gastamos unos boletos que tenemos aquí y pues iríamos restando el tiempo. Y cuando se acabe el tiempo, pues nos dan esa mejora. Es ir mejorando constantemente. Seguramente que ya habéis jugado a muchos juegos de este estilo y la verdad que engancha, chicos, que no veas, engancha mucho, mucho. Por aquí tenemos el clan y lo digo desde ya, cómo no, se llama Los Black Llenos. La entrada es libre, los primeros que entren, chicos, tenéis hueco para el clan, así que si le queréis darle, y porque va a haber clan contra clan. Por eso digo que tiene muchas cosas, es un RPG bastante completo. Tiene también el enfrentamiento contra un boss de clan, tiene el clan contra clan y aquí tenemos la sala del clan. Estamos 3 miembros, hasta 60, chicos, se va a llenar. Correr, meteros en el clan, que le vamos a dar cañita y nos vamos a echar unas risas. Porque si os queréis echar risas, en el juego ya os vais a reír. Pero es que, chicos, lo que es el chat no lo voy a abrir porque se escuchan barbaridades. En el chat del juego, aparte de que nos echamos unas risas, yo me he estado echando unas risas hoy, tiene mensajes de voz como en el WhatsApp. Sí, chicos, mensajes de voz y la gente se pone a contar chistes, a meterse unos con otros. Bueno, la verdad es que te descojonas, es unas risas y te lo pasas bien, que de eso se trata. Al final es un juego desenfadado y que te lo pasas bien. Yo llevo todo el día jugando y la verdad que me lo paso bien. He entrado en el chat y me descojono porque la gente contando chistes, metiéndose unos con otros, pero bueno, en plan bien. Tampoco son insultos, o por lo menos yo no he visto, tampoco insultos muy gordos, pero bueno, la verdad que te echas unas risas. Probarlo y ya me diréis. Luego tenéis lo que es la tienda del juego y que en la tienda del juego, pues ya sabéis, vamos a tener diferentes cosas para poder comprar. Y tenemos el gachapón. Todas esas son las ofertas que hay por dinero real. Y tenemos aquí el gachapón. ¿El gachapón cómo funciona? Pues tenemos gachapón de habilidad y gachapón de compañero. Bueno, pues lo que decíamos, yo puedo tirar aquí un gachapón de, por ejemplo, 35 veces. Me tocan las habilidades y luego yo, si voy a las habilidades, voy a darle para atrás y ahora vemos el otro gachapón. Si voy a las habilidades, tengo la mejora automática, me mejora las habilidades. Y si no queréis poner vosotros uno por uno, le podéis dar incorporación automática y te va a poner las mejores que tengas en ese momento, ¿no? Van un poco por nivel o por tipo de habilidad, si son azules, si son verdes, porque en función del color, pues ya sabéis esto, como en todos los juegos, el dorado o el naranja oscuro es el legendario, el dorado, el
el épico es el morado, el azul es el raro y así sucesivamente. También tenemos el gachapón, como no podría ser, de los compañeros. Y también aquí le podemos meter 30, le voy a meter así, 30, y nos van saliendo copias de los compañeros. También esto es un poquito de RNG. Entonces, en función de los compañeros que nos vayan tocando, vamos a poder ir mejorándolos y los vamos a poder ir cambiando en nuestro equipo principal. ¿Veis? Ahora que me han tocado otros o me han mejorado, le damos a incorporación automática y me los pone. Si quiero para una fase más específica, pues ya me tendría que parar a ver qué es lo que hace cada uno y poner ese compañero porque me interese esa habilidad o lo que sea. ¿De acuerdo? Pues también tenemos gachapón. Así que fijaros todo lo que tenemos. Tenemos gachapón, tenemos el clan con boss, ataques de a boss de clan y más cositas que todavía no lo tengo desbloqueado porque tengo que avanzar en el juego. Así que le voy a dar mucha caña para intentar también quedar en la clasificación lo más arriba posible, que a mí realmente es lo que me está picando, lo del tema de las clasificaciones. Si le damos por aquí, tenemos aquí clasificación, le damos y vemos, o sea, yo estoy picado con esto, quiero intentar llegar lo más arriba posible, pero es que hay gente que lleva todo el día jugando y fijaros que ya está en la fase 2829, por ejemplo, que es una fase muy alta, y si le damos aquí podemos ver el perfil del personaje y ver el equipo que tiene, que ya llevan unos equipos que yo alucino, o sea que... Así que chicos, a darle muy muy fuerte. Dejad en los comentarios qué os parece este juego, si ya lo estáis jugando, y si no, yo os recomiendo muy mucho que lo probéis y que me digáis, porque os vais a echar unas risas, os vais a enganchar, ya os digo yo que os vais a enganchar. Veremos más adelante con el endgame y demás del juego, porque parece que tiene pantallas infinitas. Veremos si se hace muy repetitivo, si gusta, si sigue gustando o no, o simplemente que es el primer día. Dejadme en los comentarios si lo estáis jugando, qué os parece, y sobre todo si queréis que siga subiendo vídeos o guías de este juego tan divertido que yo también me lo estoy pasando. Y pues nada, seguiremos dándole cañita. Acordaros del clan y entrar, que son 60, ya hay 3 los primeros y se va a llenar enseguida, que luego os quedáis sin plaza y me preguntáis a ver si hay huecos libres. Ya sabéis chicos, dadle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Legend of Mushroom. Vaya nombre, Legend of Mushroom. Bueno, el RPG de los champiñones que ya ha llegado, chicos. Nos vemos en un siguiente vídeo, me despido, yo soy Black Dizzy, hasta luego.